Hello, mi gente. Bienvenido a su programa Desapégate y arranca. Empodérate de tu vida y dale para allá. Señores, hoy tenemos un invitado especial que nos hablará sobre la ansiedad y depresión. Él es el licenciado Rafael Román Félix, que nos va a hablar él sobre la parte de psicología. Uy. Pero antes de eso, Mr. Johnny nos va a decir la parte de su biografía. Adelante, Cuéntanos. Johnny. Así es. Licenciado Rafael Román es psicólogo, escritor, docente universitario, con especialidades en máster en psicología clínica, Wow. modificación conductual, Señores. diagnóstico en trastornos infantiles, Huepa. trastornos afectivos, terapeuta en el Centro de Salud Mental Calma Alma. Todo lo que necesitamos. Wow. Ha ganado 3 premios de letras, los cuales son ¡Ey! Pero mira, ¿no lo parece? Ah, mi amor. increíble. No soy tan increíble. viejo, viejo. De Increíble. cualquier yagua. Claro que sí. Sí. Continúa, Johnny. Premio Poesía Fundación Cultural Lado B en el año 2016. ¿Ahorita? Eso fácil. Segundo premio, Feria del Libro de Poesía Joven 2019. Wow. ¿Está duro? Tercer premio, Poesía Fundación Global Democracia y Desarrollo 2019. Wow. Excelente, muy bien. Su pasión, aparte de escribir, es dedicarle el tiempo a sus pacientes en el área de psicología. Y él usa Interesante. una frase que cuando le pregunta cómo él está, él contesta, aprendiendo a vivir. Un aplauso. ¡Señores! Es verdad. Ay, ay, ay. Mira, está buena esa, es sí, verdad. me gustó esa frase. Debo Aprendí. felicitarte con una presentación Sí, así. sí, mi amor, para que tú veas. Miren, chicos, si hoy me siento en mis aguas, No, porque yo tengo sé. un colega. Ah, sí, eso está muy duro. bien, eso Y está ya muy hicimos bien. un programa atrás de tanto que Sí, hablamos. claro que sí. No, pero eso estaba buenísimo aquí. Así Ok, es. sí, era realidad. Rafael, bienvenido. Muchísimas Muchas gracias. gracias Por honrarnos en el día de hoy con tu presencia en este Bien. maravilloso podcast Desapégate y Arranca, el cual Muchísimas desde ya gracias. también es tu casa. Así es. Y Así créeme es. que hoy pasaremos una tarde demasiado relajante, tranquila y sobre todo compartiendo conocimiento ante esa población que nos sigue a través de las redes sociales, tanto en Instagram como en YouTube, el cual pues cada día nos apoya con sus Es así. visitas. Ay, y- sí. Señores, pero hay que decir algo. ¡Tenemos ya 300 seguidores! Un aplauso. Gracias, Gracias. chicos. En Instagram. Y son fieles, son de verdad, son orgánicos. Son puros. Claro que Siempre sí. están pendientes a nosotros. Gracias Y por nos el apoyo. apoyan. Gracias por el Claro apoyo. que sí, De muchísimas verdad que sí. gracias. Pronto haremos algunos concursitos por ahí Claro. para ustedes. Hay que Ay, premiarlos, ay, ay. hay que premiarlos. Sorpresa. Claro Se lo que merecen. sí. Vamos a hablar de una vez. ¿Qué es la ansiedad? Háblame de eso. Cuando hablamos de ansiedad, hay que entender que tanto en la ansiedad como en la depresión, cuando no hay un diagnóstico, las personas suelen, y ocurre mucho con los trastornos infantiles, a dar malos diagnósticos. Diagnósticos, como yo le llamo, rápidos o a punto de gatillo. La gente dispara, tú estás triste, eso es depresión. Tú Ajá. estás triste, eso es ansiedad. No es Sí, así. sí, espérate. Sí. Sí, aclárame eso ahí, porque Voy hacia ahora yo no sé si esto está de moda, Dios que me perdona, ¿verdad? Pero todo el mundo ahora sufre como de ansiedad y depresión. ¿Qué es lo que está pasando en esta humanidad? Está tan de moda en la ¿Esto fue jerga. producto del COVID? ¿Es cierto? Creo ¿Sí que, o no? creo que post-COVID, porque está tan de Sí. moda como el diagnóstico que yo le llamo el diagnóstico de los padres, déficit de atención o autismo. Siempre que cuando ven el niño afuera, y ellos son simplemente etapas, cuando no hay un diagnóstico que se argumente científicamente, pero en la ansiedad y depresión en algún momento todos nos sentimos tristes. Depresivos. Sí, en algún momento claro. todos sentimos- Aunque a mí me vean felices, claro que Claro. sí. Todo el mundo Hay tiene su días, momento de mi baja. amor, que yo la quiero pasar comiendo Claro. palomitas, viendo películas, Es que Netflix, precisamente- en mi casa, en mi camita tranquila, desconectada de todo. Pongo el teléfono en modo avión. Hay un día en que tú no quieres salir de la Nada. casa. Porque sin es trabajar. que son Nada. emociones. Y ya las por eso, tú emociones. estás depresiva. Lo que pasa ¿Qué es lo que es, tú tienes? Noemí, te Vamos aclaro, que Cuéntame. las emociones son, o sea, no son perdurables, o sea, no son Sí. sustentables, o sea, no todo el tiempo tú estás feliz. Inclusive, tú estar en un momento depresivo o estar en un momento de tristeza te va a apoyar a ti, a tú poderle darle el verdadero valor que merece la felicidad en tu vida. Es así. Entonces, doctor, cuando nosotros, por ejemplo, para no salirnos del tema de ansiedad, Sí. Sí. cuando
una persona, o sea, cuando un psicólogo identifica que una persona está en un estado Sí, de ansiedad, ¿cuáles sí. son los síntomas que refleja el Los paciente? tips que cualquier Primero- persona, aunque no sea Sí. psicólogo, lo pueda tal vez decir, ese muchacho hay que llevarlo al psicólogo. Está extraño, ¿Cómo? como dicen. Sí, Pero primero hay que definirlo tal como lo define el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5 en esta fase. Ajá. Cuando ¿Y eso hablamos- qué? No. Mira, Espérate, esa es la está bien que Biblia ustedes del sean psicólogo. psicólogos. La Biblia del psicólogo y la ley del psicólogo. Ok, Vamos a hablen en repetirlo. español. No me hablen en... Está bien, los términos de medicina. del Manual en manual español. y estadístico de los trastornos mentales. Siempre, Ok. siempre que en los países desarrollados hacen estudios para que esos manuales salgan y globalmente hablen de características del colectivo común, de los seres humanos. Se habla de que se hacen estudios donde hay características comunes que son casi arquetípicas. Cuando hablo de arquetipos son signos y síntomas que no cambian, no importa la nacionalidad, no importa la cultura. El componente Ok. cultural es muy importante, pero cuando se habla de ansiedad hay que hablar de preocupación y miedos excesivos, persistentes, recurrentes en un lapsus de tiempo. Cuando una persona empieza a sentir miedo, digamos que excesivo ante la toma de un examen, miedo excesivo ante una preocupación cuya fundamentación para la preocupación misma no tiene sentido, eso es ansiedad. Sí, una toma de decisión Wow. también. Una toma de decisión, la separación de una pareja o la preseparación, digámoslo así para decir lo que viene antes. O sea que todos hemos pasado por Sí, ese claro. ansiedad proceso. puede ser también, por Claro. ejemplo, lo que es el overthinking. ¿verdad? Exacto. A lo que le llaman el overthinking. Exacto. Sobrepensar mucho las cosas. Claro que Eso sí. trae, de hecho, hablando del overthinking, eso habla de la predisposición a pensar demasiado. El pensamiento automático. Claro. Es el concepto que se usa en psicología clínica y en psiquiatría. Cuando estamos en una situación estresante Sí, que nos es genera fuerte. ansiedad, vienen los pensamientos automáticos. Claro. Ojo, Sí, háblame de esos pensamientos. ¿Cuáles son Claro. esos pensamientos que la persona Voy a- puede Sí. tan simple como- sentir? claro, tan simple como, ¿y cómo será que viene el examen? A mis estudiantes que ayer me preguntaron, no les dije, pero eso es un síntoma, un signo Sí. de posible ansiedad. Si es frecuente, si ocurre cada vez que tienes un evento, que te predispones a lo que pueda pasar sin tú saber absolutamente nada de las informaciones que van después, eso es un pensamiento automático. Sí. Automáticamente tú dices una idea que ni siquiera va muy cercano de lo que sería el posible resultado, pero ya tú dices que te va a ir mal, por ejemplo. Te predispone. Te predispone. Ay, Entonces, no, déjame decirte ya. algo, Noemí. Esto, Son las energías. esto del Sí. tema de lo que tienen que ver con los trastornos y eso. Si tú te pones a leer el DSM, que es Sí. lo que él acaba de decir, de un músico y loco todos tenemos un poco. Sí. Sí, yo tengo Sí. mi grado de Pero locura. lo chulo Claro de que todo sí. esto, y es como explicaba acá el licenciado, es la permanencia Del del trastorno. trastorno para ser diagnosticado. Por ejemplo, Claro. nosotros obviamente siempre nos vamos a ver expuestos a situaciones que nos van a generar ansiedad. Por ejemplo, tú que fuiste a una entrevista de trabajo, te causa una ansiedad para Claro, ver claro. si te elegiste, si, ay, Claro. cómo reaccioné y eso. Pero Sí. eso es buena. Esas son de las sentimientos. Manejables. Eso es buena. Hay situaciones, por ejemplo, Porque hay malas. es natural sentir miedo. Ujú. Son Sí. mecanismos de defensa que nuestra biología humana activa ante situaciones que ameritan o tienen cierto peligro. Lo malo es, como dice mi colega acá, es cuando se hace frecuente. Cuando nos llevan personas a consulta que presentan signos y síntomas, y en un minuto vamos a aclarar qué son signos y qué son síntomas. Cuando nos llevan personas que tienen un prediagnóstico o presuntivo de ansiedad, nosotros lo primero que observamos es la topografía del comportamiento. ¿Qué nos dice? La duración, la frecuencia, la intensidad, la latencia, qué tan persistente se ha hecho en el tiempo. Por eso la gente, y a veces me causa risa cuando me dicen, yo sufro ansiedad, yo sufro depresión. Sí. Yo digo, Sí. durante O yo qué- soy bipolar. yo soy sí. bipolar. Hay A gente, mí me hay suda- gente- hay gente que se automedica. Se Sí, automedica. mira, a mí me sudan las manos. A mí me Sí. sudan las manos. Yo puedo estar aquí tranquila. A mí no me siento pasa nada, y eso. ¿sabes lo que me Y dice? más si estoy con una Usted persona tiene que me ansiedad. gusta. Claro. Sí. Tú eres muy ansiosa. De una vez. Pero llega un punto que yo digo, coño, si eso es verdad, yo me lo creo. Ah, que tú Ah, lo piensas. pero- Es verdad, yo lo pienso, pero A no. falta de prueba, como se dice en la investigación, es un signo. Exacto. La sudoración, la palpitación cardíaca es un signo de Sí. ansiedad, de padecer un Ah, pues trastorno yo de tengo mi ansiedad. ansiedad, entonces Claro, todos. voy a pasar por donde ti. Todos tenemos ansiedad. Por ejemplo, licenciado, también
el miedo, pero también el estar nervioso. Sí. Ojo que no, volvamos al principio, no lo confundamos con que es una situación que es muy común el diagnóstico. Claro, es que tienden a creer que es muy común porque las personas, todos padecemos un cierto nivel de ansiedad. Claro. Todos Que es padecemos el un cierto... nivel bueno. Claro. Sí, porque está mira, está Aclaren eso. el nivel Sí. moderado, o sea, es alto moderado y alto crónico, y el bajo moderado y el bajo, en este caso Y también. cuenta que también hay dos subgrupos. La ansiedad generalizada, Ujú. que es temerle a las cucarachas, temerle a Ay, situaciones... mi amor, a la voladora. A la Te voladora. dejo al lado. Te dejo en limpio y me Ay, canto mi madre. por la voladora. Ay, Y sí. está la ansiedad ya clínica, que es la que es diagnosticable. Pero todos Ok. tenemos un cierto nivel. Hay un ¿Y esa experimento. clínica cuál es? Esa clínica tiene que ver mucho con el concepto de fobia, miedo. Un miedo irracional. El miedo irracional que te causa pensar en algo que tú entiendes que te pone Y no cacofobia. tu seguridad. Un ejemplo de Lo que eso, se Noemí, acuerde, un ¿verdad? ejemplo de eso, apoyando al licenciado, es, por ejemplo, que tú te entres en una piscina, o sea, que tú no entres en una piscina porque hay un tiburón, pero los tiburones viven en el mar, no No en en una la piscina. Exacto. Claro. ¿No? Hay gente que le tiene miedo a los aviones. Sí, sí, sí. Muchísima gente. que le Ay, tiene sí. miedo a los a mí aviones. sí me encantan esos Ah. padres. Yo le tengo miedo a los aviones. Ay, Pero hay que yo montarse, hay que montarse. Es Pero- un medio de transporte, ¿verdad? Claro. le gustan los aviones. Pero No es ese tipo de aviones. Este productor Ya lo de entendí. nosotros, mira. Pero no ese tipo de aviones. Por Dios mío. Vamos, productor. Vamos a controlar. Claro. que hoy tenemos un tema en serio para que Sí. no lo confundan. Claro. Síguenos diciendo. Entonces, vamos a aclarar qué son signos y síntomas. En la jerga clínica, hablar de signos es lo que se ve. Si una persona está pasando por ansiedad, tú lo dijiste ahorita, yo sudoro, tengo mucha sudoración en las manos. Vamos a ver qué tan persistente es eso. Vamos a ver si tú lo has hecho. Vamos a exponerte en terapia a una situación que te cause ansiedad, una terapia de exposición. Vamos a ver también cómo es tu ritmo cardíaco. Todo esto. Eso es un signo. O sea, que ustedes le hacen a uno el mapa. No. Porque no entiendo. No, pero No muchos necesariamente. psicólogos bien preparados, cuando se trata de ansiedad, cuando se trata de depresión, mandan a hacer sus exámenes y se comunican con su psiquiatra inmediato. Espérate, ustedes mandan a hacer análisis Te como... explico. Se refiere. Claro, se refieren. Oh. Si hay un paciente que tiene una situación que yo quiero medir per se, porque su familia me dice, él siempre está aislado, Ujú. yo lo mejor que hago es para enviárselo y estabilizarlo, porque ojo, psicólogos, estudiantes, personas que le interesa el tema, porque es un tema muy profundo, Sí. cuando ya sea en la ansiedad, ya sea en la depresión, que son los temas que nos atañen hoy, Ujú. cuando tenemos esa situación, lo mejor es tener un psiquiatra cerca, porque una persona que esté en el pico o la crisis de la ansiedad, un psicólogo no puede hablar con él porque él no lo va a entender. Nosotros somos psicoterapeutas. Exacto. Nosotros para Ok. poder hablar con un paciente tenemos que verlo estable. Para responder a tu pregunta, Noemí, cuando un paciente te llega con un pico o una crisis, ahí está tu psiquiatra. Yo les recomiendo a los psicólogos O sea, que que uno no llega de que loco y los pelos parados así. que no trabajemos. Eso Yo he no es tenido algo, eso pacientes, sí, y yo he tenido pacientes que llegan en ese pico, esa crisis de la que hablo, ¿Qué? y yo no lo veo. Sí, porque se sienten perseguidos, o sea, ya un nivel extremo que Wow. requieren una Claro, medicación. que empiece uno, por ejemplo, colega, A esos son los que se cuestionar, le ponen la camisa blanca. eh, De fuerza. ahora que tú lo dices, hay una Ay, situación. señores, no, versión película. Y ahora que tú lo dices, hay una situación. Oye, eso es una realidad. Porque esos son gente que así. Hay una situación que yo como clínico he querido entenderla, porque ella no se hace tanto lo que es la de mantener a un paciente en crisis en una unidad psiquiátrica. Tiene que ser algo del otro mundo prácticamente. Pero ahora la tendencia es estabilizarlo. La tendencia es que busque ayuda ambulatoria. Y continuando A esa- mí no me gusta. Sí, realmente. A mí no me gusta, pero como decíamos al principio, un signo es lo que se ve Ujú. y un síntoma es lo que te dice el paciente que siente. Exacto. Para que vayamos por ahí, vayamos entendiendo bien este trastorno. Claro. Señores, Ok, pero- Claro que sí. entonces, ¿en qué momento, por ejemplo, y en qué consisten los tratamientos para la ansiedad? Por Claro. ejemplo, usted que le ha llegado un caso puntual, una persona que tiene un estado de ansiedad de Claro. manera frecuente, ya, ok, usted le hizo su prueba, ya usted determinó que tiene Es así. el trastorno.
¿qué tipos de terapia, no sé si es prudente comunicación al Claro, público, claro. se suelen utilizar en esas personas y en qué momento? O sea, Té de tilo, de que, té de manzanilla. Moringa, ¿no decían? Moringa. pero vamos a dejarlo ahí. Moringa. Vamos a dejarlo ahí, o sea, le llegó el paciente, ya usted determinó Claro. que tiene el trastorno, ¿qué tipo de terapia usted le aplica de manera Claro. inicial? Como dicen, diré la estructura, no la magia. El mago no dice la Así magia. mismo. Pero vamos a, me gusta mucho organizar las ideas en torno a que las personas que nos están viendo lo entiendan. Ujú. Cuando un paciente nos llega y nos dice, tengo esta situación, lo primero es psicometría. Ujú. ¿Qué es la psicometría? Gracias. ¿Qué es La la ¿Por qué? psicometría? La psicometría no es más que la batería de pruebas que se hacen para diagnosticar, ya sea en adultos, ya sea en infantes. Un paciente que tiene, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, se le puede aplicar, por decirlo, un 16FP, Sí. un MMPI, el test multifactorial de la personalidad, ideado por la Universidad de Minnesota, Ujú. que es como la Biblia de los test Ujú. para descartar. Tú sabes que Interesante. Sí, mucha porque el gente que 16FP interesante. es 16 factores de la personalidad que van a ser esos indicadores que van a evaluar Claro. y van a determinar cómo está tu personalidad. Y en Hay, base- oye, hay mucha gente que busca en Google Claro, y dice, pueden dame a buscar hacerlo. un test de mi Sí, personalidad. y te va a salir Claro. cualquier Eso cosa. dime, eso No, no está eso bien. no es funciona. factible. Todos los días lo hacen. No es No es factible. factible. Inclusive me da hasta cierta preocupación. A mí me hace reír. Sí, me da cierta preocupación. Porque, por ejemplo, cuando tú ves, por ejemplo, qué sé yo, una imagen, está Sí. el test de la Gestalt, de la psicología de la Gestalt. La psicología de las formas. Sí, que es una forma que dependiendo de cómo tú la ves, tú la Claro. interpretas. Pero tú ves que son gente que se inventan cosas y que te Claro. dan unas clases de respuesta, como lo que tú quieres escuchar. Eso es lo que te dicen. Es así. Es así. Es como que si tú ves el árbol primero, ya tú eres una persona fuerte, tú eres eso. Si tú ves el león primero, tú eres una persona agresiva, tú eres una Claro. tigra. Que Así. es diferente a lo que se hace, por ejemplo, en psicología industrial, muchos que han pasado por procesos laborales, Ajá. la preinducción me parece, ellos le envían una prueba a su correo para que usted la Sí, llene. sí, Eso la- sí son test psicométricos, Exacto. porque La- esos se han convertido. Sí, son Claro. usualmente, Sí. yo que trabajo en esa área, se manda la 16FP para que son los 16 factores de la personalidad, Claro. como mencionaba, y una prueba también de competencia, Sí. la TDC. ¿Por qué? Porque esa prueba psicométrica lo que va a determinar es, por ejemplo, a mí como empresa, de que esa persona, estas son las competencias que tienen, en qué área yo la Claro. puedo ubicar y cuáles resultados me puede dar. Esto es como una ¿cómo se dice? Una evaluación. Sí, un anticipo Sí. más o menos que te puede arrojar. No son 100% verídicas, claro Ujú. está, pero sí hay un 90 o un 95% de Claro. probabilidad. Claro. Pero, Mm. como decía mi colega y compañera acá, Ujú. ¿qué hacemos los psicólogos cuando nos llega la persona que tiene la ansiedad? Lo primero es que si llegó en el pico, en la crisis, yo lo refiero con su nota evolutiva del primer instante en que yo lo vi, paciente femenino, llega de tal y tal forma, y lo envío hacia el psiquiatra para que me lo estabilice. Y después de ahí. Hay un pequeño problema cultural con nosotros. Ujú. No nos gusta el psicólogo. No, porque si Pero me mucho- refiero No, a no, yo para estoy nada. loca. Definitivamente, dominicanos, digámoslo bien, hoy aquí en este programa. Claro. Cada vez que nos dicen vaya al psicólogo, Usted- ¿qué pensamos? ¿Tú Que estás estamos loco? ¿Estás locos. loco? Bien. Entonces, Estamos muchachos, locos. cuando hablamos del psiquiatra y el dominicano debería hacerse un estudio, prefiere el psiquiatra que el psicólogo. Sí, claro. Pero no ¿Y se por qué? trata de una Sí. elección de preferencias, no. Es ¿Y que por los dos qué? hacen un trabajo mancomunado. Sí. Es como el ingeniero, no es mí, tú que eres Ujú. arquitecto, ingeniero y arquitecto. Uno pone los Sí, bloques, sí, el sí. otro diseña. Ujú. Nosotros diseñamos Claro. terapia para la modificación de comportamientos. Entonces, una vez tengo la prueba para responder a la pregunta, una vez lo tengo diagnosticado, ¿qué hago? Ya empiezo a trabajar psicoterapia para reducir Claro. los niveles de ansiedad junto con esa medicación en base a ansiolíticos, que son los Ujú. medicamentos base genéricos que se utilizan Ajá. para calmar. Pero Una que vez no tengo nos eso, debemos de hacer, ¿cómo se dice? no es automático. No. Mm-mm. Para eso tú tienes que haber pasado, obviamente, y estar... Por eso le estoy explicando el proceso, Sí, para que no, entiendan no, eso que está interesante. tomar medicación, primero los psicólogos Sí, no pero que se medicamos. vuelven adictivos al tipo A eso al vamos. tipo Allá de vamos. medicamento. Yo conozco muchos psiquiatras que se orientan hacia la reducción de la adicción. Ellos te Ujú. pueden medicar, pero ellos analizan qué tanto tú puedes adiccionarte a eso, Exacto. por lo que lo tienen muy en cuenta.
pero automáticamente ya ese paciente, su psiquiatra lo ha visto, ha cumplido con lo que dice la ética, su medicación, lo ha referido, viene al psicólogo. ¿Qué hacemos el psicólogo? Terapia cognitiva conductual. Ya en esta parte estoy diciendo lo que dicen, ya parte de la magia. Pero la terapia cognitivo-conductual se trata de hacer que cambien esos pensamientos distorsionados. Esos pensamientos automáticos, que el nivel de neurosis, eso que nos hace cambiar de ideas tan rápido, ahí arriba en la crisis, empiecen a estabilizarse. Claro. Entonces el paciente empieza a responder. Entonces ahí uno va haciendo su nota evolutiva cada vez que lo ve, y nos decimos, ya él ha cambiado. La evaluación global nos dice que ese paciente redujo los niveles de ansiedad. Licenciado, ahí mismo, Sí. como usted decía, que que al dominicano no nos gusta ir al psicólogo. Es así. Específicamente nosotros los hombres. Sí, sí. A ustedes los hombres nunca les gusta ir a ningún sitio. Y menos Ningún cuando- sitio les cuando gusta ir. nosotros Con tenemos esos pareja. temas de Cuando medicamentos. nosotros nos hablan de ir al psicólogo, Sí. o sea, por ejemplo, nuestra pareja. Claro. O sea, lo que estamos pensando, ¿para qué yo voy para allá? O sea, Claro. voy a perder mi tiempo para Mira, allá. déjame Bueno, yo- decirte. Es así. Déjame decirte que ahora ustedes, la juventud, la soltería, los que están buscando pareja, deberían de ir los dos a un psicólogo. Hay que depurarse, antes señores. Antes para de- darse una depuracióncita. Ok. Claro que ¿Qué sí. usted opina de eso? Bueno. Eso debe de ser otro Es saludable, tema. es saludable. Comenten, Mira, Yo creo que comenten. eso ¿De es qué quieren? recomendable. Yo creo que eso es recomendable. Claro. Aun Claro que sí. cuando Ajá. eso que tú dices tiene un sentido extraordinario, Ay, no qué es interesante. éticamente posible. Me explico. Nadie en salud se obliga. Ujú. Para que Ok. sea un trastorno, debe de causarle un daño a uno, dos o tres que estén en tu entorno. Por eso, en la evaluación global, la evaluación multiaxial que hacen psiquiatras y psicólogos, lo que hacemos es que analizamos ese punto 4 que nos dice, en el eje 4, el paciente está discutiendo mucho con la familia. Ujú. El paciente se siente que, como decimos los dominicanos, es un jamón y no se ha casado y sigue en casa. Ay, ay, Esa es la ay. mejor vida ahora mismo. Si en ese eje 4, si en esa situación, en ese eje de evaluación que hacemos nosotros, está dañando a terceros, está bien. Pero si es tu pareja Ujú. y tú le vas a imponer, no es éticamente posible. Exacto. Mira, eso se la- va a quedar la para salud- otro, para la otro salud- programa. Porque No, mira, y precisamente nosotros los psicólogos, digo Sí. nosotros, a veces nos gusta querer, ay, a nuestro entorno, ay, tú tienes que ir a terapia, que sé yo qué. Y no, Claro. realmente esto es algo voluntario, Esto es número voluntario. uno. Claro. Sí. Ah, Porque no es tú quieres, obligado. No, es exacto. que, mira, No es obligatorio. que cuando ya tú tienes, por ejemplo, una conducta totalmente antisocial, ya sí, porque ya tú estás cometiendo como... Estás dañando a terceros. Exactamente. Tiene que salir de Pero un- si, de- por Exacta- ejemplo, si tú, exactamente. tienes, si tu lucha es interna contigo mismo, eso tiene que ser una decisión personal. Si, por ejemplo, yo quiero ir a terapia porque yo tengo un problema de autoconfianza, tengo un problema de ansiedad y eso, pero eso no está como que de una forma indirecta afectando a mi entorno. O sea, mi mamá no se está viendo afectada a Claro. mí, sino que mis calificaciones, mis logros, o sea, lo que tiene que ver conmigo, así, sí. excelente. Entonces ya ahí yo, por decisión propia, digo, bueno, yo requiero ir a terapia. Claro. Pero a nosotros a veces nos gusta mandar al otro a terapia y la persona, o sea, lo que ha obligado al otro no le saca Claro. provecho. ok, diferencia de ansiedad y estrés. Bien, el estrés causa ansiedad. ¿Cómo ansi- la vaina? ¿Ansiedad? la ansiedad no causa estrés, el estrés causa la ansiedad. Ah, wow. Cuando tú te predispones a una situación, tú tienes un nivel de estrés y ahí se te dispara el chip de la ansiedad. Es como que te suben un break, ansiedad. Pero Ok, y cuando se apaga, boom, resiliencia. ok. Entonces, vamos a ver qué tan resilientes somos ante situaciones que nos exponen, que exponen nuestra seguridad, que exponen nuestra tranquilidad, que exponen nuestro futuro. ¿Cómo respondemos a eso? Por eso ahí deberían de hacer en algún momento otro programa de la resiliencia, Ujú. porque la resiliencia deberíamos todos tenerla. ¿Qué Claro. es la Resiliencia es la resiliencia. capacidad que tenemos de responder a situaciones estresantes. Señora, mi psicólogo. De salir de nuestro abajo. psicólogo es un Wow. master. Este Muchas es gracias. el ave fénix que te hace a ti levantarte, Sí. renacer y decir, ya yo no quiero seguir aquí en el abismo Sí. que estoy. Eso, Por sí. eso- Eso por le hace eso- falta a mucha gente. Sí, Sí, Y no, por eso, Claro que chicos, sí, ¿no? en Uno las se ve, industrias, ¿verdad? en las industrias a veces le llegan a los psicólogos industriales, a las unidades de recursos humanos, personas que no están cumpliendo con los objetivos de su Exacto. cadena laboral. Ujú, Se la ve muy realidad. atontado, se ve muy decaído. Y esa es la parte donde el psicólogo industrial tiene que empezar a ser psicólogo.
Claro. Tiene que ver cómo enfrenta eso. Sí, porque a veces, por ejemplo, un empleado no te puedes, a veces, o sea, no te está rindiendo en el ámbito, Claro. en el trabajo porque tiene problemas personales, tú sabes. Entonces, por ejemplo, si tú tienes hijo, tu hijo te enferma, pero tú Claro. estás en el trabajo y eso te está afectando de manera indirecta y ese tipo de cosas, pero también ver con qué grado de intensidad, porque las situaciones son para todo el mundo. Es así. Entonces, Claro. ¿dónde entra la resiliencia? Ok, esto me está pasando, pero yo voy a sacar de abajo, voy a hacer mayor esfuerzo. Hoy Claro. estoy en baja porque somos humanos, ¿verdad? Y somos seres emocionales, pero mañana, o sea, yo Claro. vengo con más fe, me levanto, Entonces, ahí es donde entra la resiliencia. Pero ya si tú te quedas ahí en ese estado y pasan 3 meses, pasan 4 meses, pasan 6 meses, que es lo que usualmente se le da el tiempo mínimo para el diagnóstico de un trastorno, entonces ya ahí hay que intervenir. Es así. Oh, realmente. wow. Es así. Es más profundo de lo que pensábamos, ¿cierto? Sí. Wow, es Sí, increíble, pero es muy muy Que profundo. detrás de una cancelación, por ejemplo, por bajo rendimiento, hay muchos factores. Entonces, hay que ver, lamentablemente, que es el deber ser, a veces Claro. no se lleva a cabo, pero hay que ver cómo tú apoyas a esa persona y si tienes que referirlo hasta terapia, Sí. porque entonces una cancelación podría hasta empeorar a esa persona. Imagínate tú, cualquier situación. depresivo y sin Claro, trabajo. y es fuerte. miren una situación Sí. que se da. Alguien me hacía la salvedad de que en los países del primer mundo, en las industrias tienen espacios para cuando un paciente, el paciente, cuando un empleado, un colaborador de la industria se encuentra en una situación de ansiedad, hay como un cuartico con ¿cómo se llama eso donde los besadores golpean? Es un saco Un ahí. zambá, como Exacto, dicen. zambá, lo que Dicen, sea, si pero él se dale siente duro. así, vamos a darle un minutico ahí adentro. Ay, Pareciera en lo China son mejor. Yo bacanos, mi propongo, amor. yo propusiera que se hiciera una situación de que haya un terapeuta permanente en las industrias. Que no solo Exacto. sea el industrial. O No, que el claro. industrial se le sea Sí. pagada por la empresa. Debería Claro. de tener un área de Sí. ocio, Sí, un área de realmente. juego, Sí, un área de sí. relajación. Porque a ahorita en veces, China, mi amor, en China le dan una hora para que como duerma con el Google empleado. y ese tipo de cosas. Le dan Claro. Licenciado, Así es. ahí mismo, Sí. yo lo quiero especificar en el tema de los jóvenes. Claro. ¿Por qué? Porque después de la pandemia, el porcentaje de los jóvenes en depresión Sí. aumentó bastante. Sí. Y yo quiero saber cómo evoluciona la depresión en los jóvenes. O Sí. en general. En los jóvenes, muchas veces, y ya entramos con esto al tema de la depresión, ¿cierto? Sí, Ujú, Vamos a claro. definirla. Claro que sí. Cuando hablamos de depresión, estamos hablando de un trastorno mental caracterizado por la desmotivación afectiva, emocional, que se tiene en torno a situaciones que diario hacemos, a la escuela, Una al distorsión. trabajo, una distorsión que nos llega motivado de que no sentimos lo mismo que sentíamos hace un tiempo por esas áreas en las cuales nosotros hacíamos vida. Ese trastorno, digamos que del estado emocional, causa un desequilibrio hasta en la forma en que pensamos. El impacto es que ya no vemos el mundo igual. No. Ya no entendemos que no. para qué levantarme si el mundo es tan Está, gris sí, o en contra mío. en contra mío. Claro. No, hay Y- que levantarse pero también- con ánimo. Al igual que la ansiedad. Estamos vivos. Ese viene siendo uno de los síntomas De los, de la de los- depresión. Sí. digamos que de los signos. Los signos, ok, Sí, signos, porque él ok. puede levantarse diario a trabajar, pero puede tener depresión. Claro. De hecho, la teoría de los colores explica algo parecido. En resumen, Wow. gente que se viste muy colorida, vamos a ver si hasta inconscientemente opera un poquito de depresión por ahí. Ay, porque espérate, a mí me gustan puede los ser una colores y auxi- no lo una de llamada de domingo. auxilio. No, No, pero eso se espérate. da No, mucho, inclusive- eso se da mucho. Claro, Inclusive, claro. mi amor, hasta la gente muy feliz, a veces detrás de tantas sonrisas Sí. y tanto... Sí. Usualmente los casos más sorprendentes son de personas, por ejemplo, Claro. vemos Sí, famosos. que tú la ves. Famoso. Por ejemplo, mira, J Balvin. Sí. ¿Quién dice que J Balvin se medica para la depresión? Sí, Claro. wow. Está todo lo de los colores, felicidad y eso, pero es depresivo. Claro. Igual muchísima gente, o sea, el hecho de que a veces hay personas que se suicidan porque vamos a decir, la depresión lo indujo a Claro. eso, Ujú. y uno se queda como que, pero ¿y ¿por qué? Si fulano era tan feliz y tenemos hacía a casos. todo el mundo reír, pero Y tenemos casos. hay muchas máscaras. Y tenemos Sí. casos. Qué bueno que tú Ujú. haces la entrada en este punto, Ujú. porque no sé si recuerdan hace unos meses ustedes, amigos televidentes, la última Miss USA. Ay, sí, Ah. la Miss Estados Unidos. ella era feliz ante los ojos de todo el mundo. Sí, exacto. Pero Así es. hay unas palabras, no sé si han visto películas, a mí me encantan, de Jim Carrey. Ay, Claro. sí. Es, claro un, que es- sí. es un valor universal Sí, Claro que sí. del me chiste, gusta. ¿cierto? Jim Carrey dice, a mí me encantaría que todo el mundo tenga vehículos nuevos, que sea millonario, que tenga a la persona que quiere,
y que viva yo, teniendo todo eso que estoy diciendo, Y que no viva la feliz. vida que yo tengo emocionalmente. Eso es un retrato abstracto de lo que es la depresión. Sí. Porque te está diciendo que alguien que lo tiene todo Claro. está pasando por esa Está situación. pasando por eso. Exacto. Podemos tenerlo todo, pero ¿quién nos mejora la neuroquímica del cerebro? Y digo neuroquímica, un concepto tan, digamos, tan difícil de definir. Sí. Lo digo porque lo que pasa es una situación a nivel de las células del cerebro. Por más que se ha querido buscar, sí se sabe a ciencia cierta cómo es el comportamiento del depresivo, Ujú. pero lo que no se sabe totalmente es lo que pasa allá arriba. Exactamente. Lo que sí se entiende es que hay una descompensación, noradrenalina, las células de la dopamina, Sí. los neurotransmisores que tienen un desequilibrio. Hay un autor muy famoso, muy académico, se lo pongo a los muchachos en la universidad, que se llama Thomas Szasz. De hecho, él fue más allá. Él habla de que no existe la enfermedad mental, pero que si existiese, la única que se puede diagnosticar es la depresión. Wow. Wow. Increíble. Dios Porque es la mío. única que se puede comprobar científicamente. Sí. Y ahí mismo, Sí. ¿quiénes padecen más de depresión y ansiedad? ¿Los hombres o las mujeres? Hasta donde yo tengo entendido, por situaciones, digamos que orgánicas, hormonales, las Sí. mujeres. Ay, los hombres- ¿y por qué nosotras? Ojo, las mujeres, en el día a día de la mujer, cuando nosotros pensamos, deberían de ser los hombres, Sí. porque los hombres no lloran. ¿Mm? Claro. Ok. Porque Reprime los- muchas los Los emociones. hombres reprimen emociones, pero son las mujeres por una situación, digamos que hasta hormonal. Exacto. Por eso, cuando me llega una paciente o un paciente sin importar el género, si yo lo veo que está como tú dices, en el tiempo de la adolescencia, yo chequeo cómo están esas hormonas. Hablo con el médico que tenemos de cabecera, el psiquiatra, y le digo, léeme eso. Y ahí yo vengo, pero lo que hay es una descompensación hormonal y por eso está emitiendo cambios. Ojo padres, Ay, espérate. que un guapa. niño que se está aislando, un niño que nos está mostrando conducta digamos que, de inestabilidad emocional, puede que esté pasando por esos cambios propios de la adolescencia. Una Ahora transición. entiendo. Una transición No, muy espérate, fuerte. espérate, que estoy guapa. Ahora Ahora. entiendo por qué es que los hombres nos dicen a nosotras ¿Qué? ¿Qué fue? ¿Qué Tú lo que pasó? estás loca, ¿eh? que nosotras somos. Y miren que un dato que te va a doler más es que Que nosotros no. Que las mujeres son locas. Que Te las va a mujeres no doler se la más. entienden. Ay. Que la mujer es esto y que la Te mujer va a es doler lo más. otro. ¿Qué Pero Dios tanta- mío, ¿qué es esto? te va a doler más. ¿Qué tanta dosis de café tú tomas a diario? Bueno. En la Ok, mañana. Es que te conozco. En la tarde. Y nadie sabe si en la noche. ¿A ¿Por qué cuántas no? mujeres en el mundo les dan procesos menstruales? A todas, ¿cierto? En su mayoría. En su mayoría. Ahora bien, según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales del O sea, tú me estás CM5, diciendo a mí que las mujeres aquí son locas. No, lo puedo hacer. No, porque No. pero según existe un trastorno Hay un signo ahí. según este manual que se replica en los 5 continentes a su forma, según este manual existe un trastorno pre y postmenstrual y existe un trastorno por consumo de cafeína. Bueno, tú ¿Qué te- pasó? Te voy Le a dejar el explico. café entonces. Pero ¿qué pasó? Que los clínicos de la vieja escuela, dentro de lo que yo me incluyo, creo que tú también. No tan vieja. Bueno. No tan bien, pero los clínicos que saben que el que ha sido más objetivo de todos los manuales, creo que es el 4, Sí, el que claro. tuvo antes que se quedan con el 4. Sí. En Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de clínicos no utiliza el 5 por esa situación. Es que, Mira, Y yo se no me dice sé que ni es- el número, ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el pero se 4, dice que hasta es el un 4. impacto causado directamente por las farmacéuticas, para darnos un nombre psicopatológico a cada uno de nosotros. Mira, por eso es Toma que- café tranquila. Ah, ok, por eso es está el pleito bien. de los psicólogos y los psiquiatras, mi amor. Es así. Dale, Johnny. Sí, licenciado. Mire, recientemente hubo, como Jessica tocaba el tema ahorita de los famosos, recientemente Así hubo una es. joven, Sí. una artista urbana, que tuvo una situación. Claro, deseamos todo el apoyo para ella. Claro. Sí, claro. Y nosotros, o sea, las causas y las consecuencias de, Claro. de lo que es la depresión. Lo más Y seguro va a es que intentar suicidarse. Sí. existe una idea de que quien se suicida lo pensó en ese instante y lo intentó. No.
la ideación suicida, no sé si hemos escuchado que nos dicen, hay un diablito rojo y un diablito blanco. Sí. Sí, de que todo el mundo tiene su angelito y su diablito. Esa vocecita siempre la vamos a tener ahí cuando tenemos esas situaciones Sí. de depresión, porque Sí. yo siempre he dicho, para que alguien haga un intento suicida, debe tener un factor depresivo de fondo, Claro. una historia que la ha venido pensando durante un tiempo Claro. y esta ha tomado la idea de querer quitarse la vida. Entonces hay un componente depresivo de fondo. ¿Qué pasa con los artistas? Claro, alguien me hablaba a mí los otros días, y no sé si esto es muy fuerte para esta hora, de Paulina Rubio, que hizo esto, hizo aquello, que son humanos. Claro. Pero Claro. ven Son humanos. acá, Es que- yo no lo vi mal, porque Pero es que la es mal. humanidad, y cuando te ataca, Es que eso tú no, comportamiento tú no lo anormal. controlas. Dime. El Eso tú comportamiento no es lo anormal. Y que la porque sirenita se la encontró. el comportamiento es anormal, pero cuando te toca, cuando te toca. ataca, Y somos que tal vez no humanos. fue la forma adecuada, pero, Claro. Pero el cuando medio ambiente, ataca- los no, no, peces, señora. Claro. Es algo No, que tú no dime. controlas. ¿tú entiendes? Entonces, Ajá, es lo mismo. Entonces, ahí es donde ahora Claro. le voy a echar la Ay, Vamos a ver. esa Boca Chica. Ok. Ustedes los varones Los dominicanos. hacen pipí. No, espera. Exacto, Hacen exacto. pipí en la calle, los Yo- palolú, en la matica, a los perritos y a todo. Es que Entonces, se- si es que uno se respeta, ¿no? está atacada, ajá, lo Yo aguanta. no critiqué lo de La Paulina Rubio. aguanta, Yo critico al que lo grabó. Ese no es el tema de la clase. charlatán que lo grabó. Oye, lo que pasa es que hacerlo en Boca Chica era algo normal, pero No, señores, Entonces, lo que no. quiero dejar dicho con esto es, para puntualizar, muchachos, es que son normales. Un artista también va a sufrir de depresión. Claro. De hecho, Es que son seres humanos, hay un igual que trastorno, uno. hay un trastorno que es el trastorno del artista, el trastorno de la personalidad histriónica. Ay, sí. Inclusive, Búsquenlo, Miley léanlo. Cyrus, ella padeció ese trastorno porque ustedes saben, señores, que Claro. a uno le hacen sus retoques Sí. magistrales, su Photoshop. Y ella, o sea, cuando ella veía que ella se veía tan perfecta en una foto y en su realidad ella no era nada de lo que Claro. es, o sea, perfecta, eso le causó un trastorno, señor. Claro. O sea, Bueno, ¿sabe qué? Demi Lovato Es que también, eso se estuvo llama envuelta- abuso que estuvo de envuelto, derechos. La gente no puede abusar Demi Lovato de lo también, que no es. que también, Búsquense, pero por Dios. búsquense la entrevista de Zac Efron, creo que fue Sí. para Jimmy Fallon, me parece. Búsquense una entrevista donde él dice, a mí me causó un bajón emocional el hacer el personaje de Baywatch. Porque yo tuve que levantarme a las 4 de la mañana, hacer ejercicio como si fuese un Navy SEAL, y un sinnúmero de cosas que le descompusieron la química de su cerebro, porque tuvo que cambiar eso que él era. Y es lo que tú dices. sí. Yo cambié. Y es lo que Desconectarse de la realidad. Desconectarse de la realidad para vender una imagen. Y eso es lo que hace la personalidad histriónica. También ahí está el caso de que durante los últimos años ha sufrido Sí. mucho Justin Bieber. Exacto. Ay, sí. Muchísima Él ansiedad. tiene una y- situación médica de fondo también. Sí, o sea, y bueno, los otros días tuvo un pequeño problema en el Sí, ojo, creo que sí, sí. Ujú. Sí. Casi pierde un ojo. Sí. Exacto. Dios mío, Señor Jesús. Así que ¿Cuándo tensa. influye la ansiedad Sí. en las personas? Así que, Claro. ¿sabes? ¿En qué En los momento? años 90 ¿Qué? ¿Cómo? hubo un personaje del tren gubernamental que ni siquiera se mencionó en el nuevo gobierno de los Clinton, que estudiaron juntos en la universidad, y a él lo llamaron. Te voy a poner este puesto en la universidad y esto, aquello. Él empezó a hacer pensamientos, empezó el nerviosismo, empezó la predisposición a creer qué era lo que iba a pasar con su vida a partir de ahí, y se suicidó. Wow. Ay, Dios ¿Se dan cuenta mío. cuánto influye la ansiedad? Ay, Dios mío. Hablábamos de la Bastante. depresión como un factor para el suicidio, Ujú. pero la depresión también, la ansiedad La también lo ansiedad. causa. Claro. y- Alguien me preguntaba ahorita si el estrés y la ansiedad son conjuntos. Ujú. Hay uno que causa lo otro. Exacto, inclusive a mí me mandaron una frase que, porque yo estaba en un estado de ansiedad, Sí. o sea, de estrés por el trabajo y todos los compromisos, y me dijo una persona, estás estresado porque estás pensando en tu futuro. Exacto. Entonces, el tú preocuparte por lo que no ha pasado, y por eso yo creo que también fue en el Por libro de los... Nómbralo tu eso. coaching. eso. Hay Buena que palabra. vivir el día a día. Sí, del día a día. real y Un- efectivamente. ¿cómo te di- Porque un el momento futuro a es la vez. impredecible. Claro. El Un momento futuro a es la vez. impredecible. El o sea, futuro ocurre cada vez que parpadeamos, ¿saben? claro. Sí, Eso un no se- momento a la todo vez. tiene su tiempo. Un momento a Todo la tiene vez. su tiempo y su momento. Por ejemplo, ahora, este es nuestro momento, nuestro Claro. tiempo. Sí, Claro. hay mucha gente inclusive que se pierde de disfrutar su presente por vivir en el Sí. futuro o en situaciones específicas, o sea, deprimente en el pasado, en lo que ya tú no puedes revertir. Es así. Ahí mismo, licenciado, Mm.
¿cuáles son los tipos de depresión? Bueno, está la ciclotimia, que son cambios. ¿Lo habían escuchado? Mi amor, tú eres el que nos está Ok. Este es nuestro... dando Está cátedra la gente aquí. habla de la Nuestro profesor. bipolaridad, pero la bipolaridad, disculpen, es menos común que la depresión per se, Ujú. porque la bipolaridad sí son cambios. Tú Ah, puedes entonces, estar ¿por qué muy- hay mucha gente bipolar que se agarran de ahí? No, Yo soy se, bipolar. se Y no, autodiagnostica. No, son cambios Es anímicos. anímico. No, espérate, porque yo soy bipolar, te No, puedo dar son tu peso. cambios Está- anímicos. O sea, ahí dice que son Que bipolar sin saber lo que Exacto, Claro. por la desinformación Porque eso- confunden no, la y Es bipolaridad. un muy buen escudo para esconderte de muchas situaciones que Sí, uno mismo sí. crea. Hasta para una Excusa. licencia médica. Ajá. Pero, Ok. una excusa, pero hay un estado de manía que te mantiene hyper, como dicen. Sí, exacto. Y hay un estado de depresión que te hace que se te tumbe el estado de ánimo. Ujú. Hay 3 tipos de diagnóstico. Diagnóstico presuntivo, posiblemente esté padeciendo esto. Pero hay diferentes tipos. Depresión, ciclotimia, la bipolaridad, depresión mayor es la depresión y la distimia. Sí. Se puede dar el caso, por ejemplo, de depresión a causa de una enfermedad. Claro El que cáncer sí. en su El mayoría. cáncer, por ejemplo, las enfermedades terminales, excelente. terminales. Tienen un amplio Espérate. componente. Ujú. Por ejemplo, el VIH. El VIH es una enfermedad que todos la conocemos, pero la mayoría de clínicos la maneja como un síndrome, porque es un síndrome. Pero dentro de todos esos factores que trae asociados está la depresión. Ujú. Vale. Una persona puede, y ojo que está clínicamente comprobado, puede tener el VIH y no orgánicamente irlo presentando como signo. Sin embargo, cuando le dan el diagnóstico, ahí se decae. Sí, igual con el cáncer. Ahí vienen las ideas suicidas, Sí. ahí viene la idea de descompensación, de yo no soy, ¿qué hice? Vienen las situaciones Sí, emocionales por que se eso dan. es que casi siempre cuando le ponen, cuando Claro. le dan un En el cáncer de mama diagnóstico también. Sí. así tan fuerte a una persona, Claro. siempre lo refieren a un psicólogo. Claro. Sí, Es se le tan hace un fuerte. acompañamiento con un profesional Claro, de la y es salud tan mental. fuerte la situación de la depresión en las enfermedades terminales Wow, que existe increíble. una especialidad ya, creo que en la UAS la están impartiendo. Ujú. Psico-oncología, por ejemplo. Ah, sí, la Wow. psiconcología, Se claro. está Lo he manejando la lo he idea de que, escuchado. claro, se está manejando la idea de que un paciente que está en medio de una enfermedad terminal Ujú. posiblemente tenga un alto, no posiblemente, demostrado está, un alto componente de un trastorno emocional o afectivo, la depresión. Sí, y recientemente eso pasó con el caso Sí. de un político Sí, destacado del país. Y, Nacional. Sí, y él tuvo esa situación, que Claro. tenía cáncer. claro. Y ya él se había intentado suicidar como 3 o 4 Es veces. así. Y Sí. lo cometió. O sea, Sí. Sí, es que a veces es También la se mente es sí, la que la te, la que mente te es mata. peligrosa, pero también se necesita mucho el apoyo de la familia. De la familia. Y por La eso yo familia hablo de también que- influye. Ujú. Sí, yo hablo bastante. de que las escuelas, el sistema educativo, intente por algún lado Ujú. introducir la idea de la asertividad, la idea de que los padres hablen con sus hijos, porque eso va a mejorar su resolución, sus estructuras de resolución de conflictos. Sí. ¿A qué me refiero? A poder enfrentar eso que está allá afuera. Sí. Yo me alegré mucho porque, y por cuestiones de ética, no digo el nombre, pero hubo un paciente que me llegó hace unos días y los padres me dicen, yo le pregunto, ¿cuál es la motivación? Y ¿saben qué me dicen los padres? Va a entrar en la adolescencia y queremos que la entienda. Exactamente. Yo A dije, veces increíble. wow. es que la desinformación, Sí. o sea, el tema cultural, Eso mira, sí. por ejemplo, lo digo especialmente porque estudié en escuelas públicas y eso. La información ahora es que se está dando, pero en Sí. esos tiempos, o sea, nadie te hablaba, o sea, de que la adolescencia era una transición donde Claro. tú no eras ni eres un niño ni tampoco eres un adulto y ese Sí. tipo de cosas, o sea, esos cambios que tú no asimilas, entonces tú tienes un padre que por su cultura y, o sea, por lo que aprendió, por Es su así. educación, tal vez, por ejemplo, si un día tú te sientes mal, lo que te va a decir, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué sé yo? Que cambia esa cara, que tú no Claro, te he hecho claro, nada, que sé yo claro, qué. Y claro. todo eso por la desinformación Es así. Claro. que hay. Entonces, entiendo que la escuela, el sector educativo, es una herramienta muy poderosa, una muy buena fuente para poder llegar hacia cada uno de ellos y entonces poder así fortalecer el conocimiento de los padres y Claro. también de los adolescentes. Y claro. yo digo la escuela porque el maestro Carlos Hernández, que es un Ujú. colega y maestro de la misma universidad donde trabajamos, él escribió un libro que se llama Historia de la Psicología. Y él habla de que la psicología entró por la industria. Yo digo que eso es un primer ciclo histórico. Ahora la psicología en el siglo XXI entró por la escuela, para los dominicanos. Porque ahora es Sí. que estamos entendiendo que gracias a todos los fenómenos sociales que están impactando a nuestros hijos adolescentes, entre ellos
lo urbano, Exacto. todo esto que está pasando, la Claro. transcultura que estamos Exacto. obteniendo, El chape. ellos no entienden. No Pero toques bueno, ese tema, mi Ay, amor. ay, ay. Es un Pero es tema- verdad. Deja eso todo para esto después. ha entrado porque la escuela primero tiene que entender eso. Los docentes tienen que entender qué es lo que está pasando con ese niño que hoy llegó con un Claro. corte, que hoy llegó con un arete, Claro. que hoy llegó de un comportamiento que tú dices, pero él no era así ayer, era un niño muy obediente. No, mijo, tú sabes que la observación Ujú. no es lo mismo ni es igual. Esto Es es así. una responsabilidad de papá y mamá primero. Empieza primero. Claro, sí, realmente Claro. porque estamos muy equivocados, que a veces mandamos a los hijos al colegio para que lo, sea que lo No, no. eduquen y Claro. No, No, no y de es hecho, a así. veces lo enviamos al colegio para que descansar de los muchachos. Sí. no. Seamos No, sí, realistas, ¿cierto? y también es muy fundamental Sí. lo que tú dijiste. Por ejemplo, cuando un joven hace la transición de graduado de bachiller a la A universidad. la universidad. Ay, sí. Ahí Eso es un mira, impacto. Eso es, Eso es un impacto. Muy Eso- significativo. eso Sí. es algo muy importante. Es así. Muy importante. Y de verdad que, Mm. o sea, a nivel de depresión, Sí. licenciado, yo me preguntaba si esos pacientes ya con depresión a nivel ya Sí. crónico, Ujú. si o sea, no es, es recomendable dejarlos solos, estar con ellos, acompañarlos. Una de las preguntas que me hacían ahorita, muchachos, es que es algo parecido a cómo se maneja el pariente con la persona que está diagnosticada con depresión. Claro, la familia. Manejarnos con un discurso asertivo, Positivo. positivo. Sí. Hay una técnica en psicología que se llama la teoría triárquica de Sí. Harold Beck. Ujú. Harold Beck dice que ese paciente hay que ponerlo en una plataforma de pensamiento a futuro. Ujú. Háblele de sus proyectos. Mira, tu novia te dejó, digámoslo así, por buscar algo que lleva mucho la depresión a muchas Sí, personas. claro. Wow. Una ruptura amorosa. No es un adiós. Déjala que sea feliz. Ey, ¿por qué tú te estás Háblale riendo? positivo. ¡Ah, lo votaron! No, Bueno. ¿qué ustedes opinan? No es un adiós. Me parece que lo votaron. Le dieron Ok, el Ay, pelado. ok. Bueno. Aconsejelo, que lo No, me votaron. llama la atención porque cambió los papeles muy rápido. Sí, lo ¿Qué pasó? votaron. Entonces, es Escuchando fácil. aquí a nuestro mentor. Es fácil señalar a alguien que pasa por una situación. Es fácil decirle, pero toda esa deuda que tú tienes, esto, aquello. No. Llévalo a una idea asertiva, positiva. Si él te dice, Claro. por ejemplo, es que mucho dinero no lo voy a pagar, pero si tú no estás vivo, no la pagas. Exacto. Y si mueres, dejas problemas. Entonces, lo que más nos interesa es que esa persona... Que esa persona esté viva para Se que ma- pague su para que cuenta. Bueno, también, pero que esa persona No, entienda y le hagamos que él entender puede. el valor de la vida, Claro. el valor que tiene la vida. Sí. Claro. Pero repito, y volvemos al principio, eso es cuando ya el paciente está, lo hacemos nosotros en terapia, ponerlo en términos asertivos de su condición, cuando ya está estable, cuando nos ha pasado por donde un compañero psiquiatra y nos los ha puesto al punto con la medicación. Ojo, familia, en casa, mensaje, no le teman a la salud mental, no le teman Muy al importante. psicólogo, no le teman al psiquiatra. Si un psicólogo le dice, páseme con esta referencia al psiquiatra, o si el psiquiatra lo manda a donde nosotros, por favor, no debería decir por favor, pero envíenlo, que muchas situaciones se nos arreglan cuando nosotros prestamos atención a las indicaciones de nuestros clínicos. Sí, definitivamente. Así es. Es así. Señores, comenten. Mm. ¿Verdad, Jessica? Claro que sí. Síganos en nuestras redes. Claro Sí. que sí. Compartan, suscríbanse. Dale like. El like. Claro Así que muchas gracias al licenciado Rafael Román gentil, por gracias. estar con nosotros. Fue un No placer. sabía que me iba a reír tanto. Un maravilloso cierre de mi día. Sí, un placer y un honor. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes por el apoyo. Esto fue Desapégate y Arranca. Arranca. Hasta Señores, la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Recuerden Hasta luego. seguirnos. En redes sociales como Desapégate y Arranca en Instagram y Desapégate y Arranca en YouTube. Señores, nos vemos. Hasta la próxima. Bye bye.